Hola, en este video abordaremos la semejanza y la congruencia de triángulos. La congruencia es el término que se emplea en geometría para decir que dos figuras son iguales. Dos figuras van a ser congruentes si al colocar una sobre la otra todos sus puntos coinciden, es decir, si ambas figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño. El símbolo de congruencia es un símbolo de igual con una curva. Si dos triángulos son congruentes, entonces se tienen que cumplir las siguientes condiciones. La primera es que sus lados homólogos sean iguales, es decir, el lado AC va a ser homólogo al lado DF, el lado CB será homólogo a FE y finalmente el lado AB será homólogo a DE. Por otro lado, también sus ángulos homólogos serán iguales, es decir, el ángulo A va a ser homólogo al ángulo D, el ángulo C será homólogo al ángulo F y el ángulo B será homólogo al ángulo E. En ocasiones, para representar la congruencia de triángulos, se utilizan las líneas para determinar cuáles son los lados homólogos. Por ejemplo, las líneas rojas representan los lados AB y NO que son congruentes, es decir, que miden lo mismo. De igual manera, las líneas azules están indicando que el lado CB y MO son congruentes, es decir, que miden lo mismo. Podemos también afirmar que el lado AC, representado con tres líneas, es congruente con el lado NM. Criterios de congruencia de triángulos. Los criterios de congruencia permiten establecer si un par de triángulos son congruentes entre sí. Existen tres criterios. El primero es el criterio lado, lado, lado. Si los tres lados de un triángulo son iguales a los tres lados correspondientes de otro triángulo, entonces ambos triángulos son congruentes entre sí. Es decir, si el lado DE mide lo mismo que el lado D'E', si el lado DF mide lo mismo que el lado D'F', y si el lado EF mide lo mismo que E' y F', son triángulos congruentes. Criterio lado-ángulo-lado. Si dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales a los elementos similares de otro triángulo, ambos triángulos son congruentes entre sí. Por ejemplo, si el lado KL es igual al lado K'L' y el lado LM mide lo mismo que el lado L'M', y por último, el ángulo comprendido entre estas dos rectas, que en este caso es el ángulo L y el ángulo L', ambos triángulos serán congruentes. Criterio ángulo, lado, ángulo. Si uno de los lados de un triángulo y los ángulos adyacentes a este son respectivamente iguales a uno de los lados del otro triángulo y a los ángulos adyacentes a él, ambos triángulos son congruentes entre sí. Por ejemplo, si yo tengo el ángulo H y su magnitud es la misma que el ángulo H', por otro lado tengo el ángulo J que mide lo mismo que su ángulo J', y observamos el lado que une a ambos ángulos, que es el lado HJ y H'J', podemos establecer que estos triángulos son congruentes. Vamos a realizar algunos ejemplos. Los siguientes triángulos son congruentes y tenemos que determinar los valores solicitados. En este caso es el valor del lado X y el valor del lado Y. Como son congruentes, podemos determinar que estos triángulos tienen que medir lo mismo en sus lados y en sus ángulos. Para facilitarlo, vamos a bajar este triángulo para emparejarlo con el otro. Relacionándolos, podemos ver que este lado, cuya magnitud es 13,
será igual a esta que está aquí, cuyo valor es x. Por lo tanto, x tendrá un valor de 13. Respecto al valor de y, que cuando lo bajamos tomará esta posición, podemos ver que será lo mismo que este valor. Por lo tanto, y tendrá un valor de 19.8. Siguiente ejemplo, tenemos dos triángulos que nuevamente son congruentes y que tenemos que determinar el valor del ángulo x y del lado y. Lo que podemos hacer es emparejar esta parte del triángulo con el segundo triángulo. Al hacer esto, podemos determinar que el ángulo que aquí vale 85 será lo mismo que el ángulo x. Por lo tanto, el ángulo x vale 85 grados. Y al hacer este emparejamiento, podemos ver que este lado y se va a acoplar con este lado 12. Por lo tanto, y tiene un valor de 12. Siguiente ejemplo. Tengo el triángulo A, B y C y es congruente con el triángulo D, E y F. Y tenemos que determinar la magnitud de las variables X y Z. Como son triángulos congruentes, podemos determinar que el lado AB va a ser igual que el lado DE, formando una ecuación lineal, en la que 3x más 1 va a ser igual a 5. Ya teniendo la ecuación, vamos a proceder a despejarla. Este más 1 es positivo, va a pasar del otro lado negativo, quedando 3x igual a 5 menos 1, dando un valor de 4. Por último, este 3 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Por lo tanto, el valor de x es igual a 4 tercios. Respecto al valor de z, podemos concluir que este ángulo f va a ser congruente con el ángulo c. Por lo tanto, 4z menos 18 será igual a 62. Vamos a despejar. Este menos 18 pasa del otro lado positivo, quedando 62 más 18. Y al realizar la suma de 62 más 18 me da un valor de 80. Por último, este 4 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, por lo cual z será el resultado de dividir 80 entre 4, dando un valor de 20. Semejanza de triángulos. La semejanza entre dos elementos se da cuando lo que varía entre ellos es su dimensión, es decir, la forma básica no cambia, solamente cambia el tamaño. Los triángulos AB y C y A'B' y C' son semejantes si tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño, es decir, uno está a escala del otro. El símbolo de congruencia es una curva. Propiedades fundamentales de la semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales, es decir, si la magnitud del ángulo A es igual al ángulo A'. La magnitud del ángulo B será igual a la magnitud del ángulo B' y el ángulo C deberá ser igual a la magnitud del ángulo C'. Por otro lado, dos triángulos son semejantes si la razón de cada par de lados homólogos es constante, es decir, si sus lados son respectivamente proporcionales. Si la magnitud del lado A la divido entre la magnitud del lado A', va a ser igual a que si yo realizo la división del lado B entre el lado B', y así mismo será igual a si yo agarro la división del lado C entre el lado C'. Teoremas de semejanza. El primer teorema es ángulo-ángulo. Si dos triángulos son semejantes, se tienen dos ángulos homólogos. Por ejemplo, la magnitud del ángulo A será igual a la magnitud del ángulo A'. Y la magnitud del ángulo C, que en este caso al ser un triángulo rectángulo mide 90 grados, será igual a la magnitud del ángulo C'. Teorema lado-lado-lado. Dos triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales. Es decir, si la división del lado A entre el lado A' dará el mismo resultado que la división del lado B entre el lado B'. Asimismo, la división del lado C entre el lado C' deberán de dar como resultado los mismos valores.
Teorema lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. Por ejemplo, si yo tengo el ángulo K y es igual a la magnitud del ángulo K', y por otro lado, la división del lado H entre el lado H' da como resultado la división del lado G entre el lado G', podemos concluir que estos lados son semejantes. Vamos a realizar algunos ejemplos de semejanza. Aquí yo tengo el triángulo A, B y C, que va a ser semejante con el triángulo A', B' y C'. Y tenemos que determinar la magnitud de los lados B y C, para lo cual vamos a obtener los datos de los lados que sí conocemos. Por ejemplo, lo que en el triángulo 1 tiene un valor de 9, en el triángulo 2 tiene un valor de 3. Por otro lado, lo que en el triángulo 1 tiene asignada la variable b, en el triángulo 2 tiene asignada la variable 4, formándose una regla de 3. Para encontrar el valor de b, vamos a hacer la multiplicación de 9 por 4 entre 3, obteniendo un valor de 12. Ahora vamos a obtener el valor del lado c, para lo cual nuevamente vamos a recordar que lo que en el triángulo 1 mide 9, en el triángulo 2 mide 3. Lo que en el triángulo 1 tiene asignada la variable c, en el triángulo 2 tiene el valor de 5. Por lo tanto, se forma la regla de 3, donde c será igual a multiplicar 9 por 5 entre 3. Y obtenemos un valor de 15. Siguiente ejemplo. Tengo el triángulo A, B y C, que va a ser congruente con el triángulo A', B' y C'. Y queremos determinar la magnitud del lado C y del lado B', para lo cual nos vamos a apoyar en el lado del cual sí conocemos todos sus lados, tanto en el triángulo 1 como en el triángulo 2. Por ejemplo, lo que en el triángulo 1 mide 12, en el triángulo 2 mide 4. Lo que en el triángulo 1 mide 24 unidades, en el triángulo 2 tenemos asignada la variable b', y nuevamente se forma una regla de 3, cuyo resultado será el multiplicar 4 por 24 entre 12, dando un valor de 8. Por último, para determinar el valor del lado C, sabemos nuevamente que lo que en el triángulo 1 mide 12, en el triángulo 2 mide 4 unidades, mientras que lo que en el triángulo 1 tiene asignada la variable C, en el triángulo 2 tenemos un valor de 6. Se forma una regla de 3, cuya solución será el resultado de multiplicar 12 por 6 entre 4, obteniendo un valor de 18. Hemos concluido con el tema de la semejanza y la congruencia de triángulos. Gracias.